¿Por qué ser diferente? ¿Por qué forzarnos por ser diferentes? Muchos jóvenes se preguntan eso a diario, sobre todo porque algunos que hemos tenido el privilegio de ser criados como testigos de Jehová, llegamos al colegio, a la universidad, y empieza la presión y la diferencia. No celebramos cumpleaños, no hacemos cosas con la bandera, y la pregunta siempre que se le hace al chico es, ¿por qué eres diferente? Para ilustrar eso, me gustaría que se imaginara esta historia, ¿no? Un joven como el que le describo, hijo de testigos de Jehová, le habían dicho, oye John, no pases la autopista de tu colegio a la casa por debajo, siempre usa el puente. No lo hagas, por favor. Si nos amas, por favor, no lo hagas. Al joven se le grabaron esas palabras en la mente, pero imagínense que un par de chicas empezaron a decirle, oye John, pero tú sí eres aburrido, ¿por qué no pasamos por debajo? Y John dijo, no, porque me pidieron que usara el puente peatonal. Gallina. Eso le dolió en el alma. Y vio cómo, mientras él subía las escaleritas del puente, estas dos chicas que lo habían humillado salían corriendo a través de la autopista. Cuando él siguió caminando a mitad de puente, escuchó el chirrido de unos neumáticos y vio a las dos niñas volando por el aire. Una falleció y otra terminó paralítica para el resto de su vida. Pero cuando iba en el camino, él se preguntaba, ahora entiendo por qué soy diferente. Ser diferente y hacer obedecer a nuestro Padre Celestial como John obedeció a sus padres es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre los que amamos de corazón y los que llaman gallina a aquellos que obedecen las normas de Dios. Estamos en un mundo que nos llama gallinas con constancia. Pero hay algo que nos enseñó Jesús que me gustaría que pudiéramos leer juntos. Aparece en Juan 17, 16. Juan 17, 16. Dice, ellos no son parte del mundo. ¿Quiénes? Sus discípulos, los que los seguían. Igual que yo no soy parte del mundo. Eso lo dijo Jesús. Y para aclarar algo, cuando Jesús dijo separados del mundo, se refería a algo muy específico. No que viviéramos detrás de un muro perimetral o en algún sitio escondido. En el 15, el versículo justo que está antes, dice, te pido, oró Jesús, no que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Así que Satanás y su mundo están empeñados en hacernos partes de ellos. Pero Jesús nos explicó que al igual que John, que el jovencito del principio, ellos serían diferentes, harían las cosas diferentes. ¿En qué aspectos? En el aspecto político, en el aspecto moral y por último, en la forma en que hablaran a otros acerca de las buenas nuevas. Hoy vamos a ver cómo esas tres diferencias hacen posible que el cristiano no solamente sea diferente, sino que marque la diferencia entre la vida y la muerte. Empecemos con la parte política. Muchas personas están empeñadas en cambiar al mundo y hacerlo un sitio mejor,
a través de cambios políticos, protestas o movimientos de despertar, de concientización. Muchos se esfuerzan por lograr políticamente lo que sus padres no lograron. Pero, ¿qué postura tiene un cristiano verdadero con respecto a eso? Pues búsquelo usted mismo en la Biblia y escúchelo de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 18:36. Juan 18:36. Si lo tiene, dice así. Jesús le respondió: mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Note eso, Jesús estableció un patrón diferencial para los cristianos. Dijo que no pelearían por un gobierno de este mundo. Él lo dijo, mi reino no es de aquí. Si fuese así, mis seguidores pelearían. Entonces, establecemos, los cristianos no nos metemos en controversias políticas, protestas, ni siquiera peleamos en el sentido de participar en el servicio militar, en ninguna guerra. Y no participamos en nada que muestre apoyo a algún gobierno, tendencia o idiosincrasia política en particular. ¿Y por qué? Porque el gobierno que apoyamos no es de aquí, no es de este mundo. Quizás si usted ha sido criado como testigo de Jehová o aprendido, ya lo tiene muy claro. Pero si usted es una persona que nos está visitando hoy, quizás se pregunte, pero qué extremo, ¿no? ¿Por qué pensar de esa manera? ¿Acaso no podría hacer algún bien? Pues lo cierto es que los cristianos verdaderos no estamos en desacato, no estamos fomentando la anarquía, no queremos estar en contra de ningún gobierno. La misma Biblia dice que todas las autoridades que están en esta tierra han sido puestas de manera relativa por Dios. Así que si nos piden impuestos, pagamos impuestos. Si nos piden obedecer cierta ley, la obedecemos. Entonces, ¿por qué decimos de manera relativa? Porque la forma relativa es que cuando alguna norma de un gobierno, de algún gobernante, trate de sobrepasar la ley de Dios, entonces allí obedecemos primero la ley de Dios. Pero vuelve la pregunta, ¿por qué hacer las cosas así? ¿No es más sencillo dejarse llevar por la corriente? Y ya. Pues eso fue lo que le pasó exactamente a Fernando Marín. Fernando era un muchacho en los años 60 que había aprendido acerca de los testigos de Jehová. Pero estamos en España, en una España gobernada por un régimen dictatorial de Francisco Franco. Así que ahí no habían excepciones a la hora de obedecer lo que decía la dictadura, incluyendo el servicio militar. Fernando sabía que hacerlo, obedecer la orden de ir al servicio militar y portar un arma a favor de ese gobierno, pues sería violar este principio del cual hablamos. Por supuesto, explicarlo ante una autoridad militar no hizo ninguna diferencia. Él terminó preso por muchos años en las prisiones militares españolas. Y esas prisiones no eran nada sencillas. De hecho, él comenta que en una que entró en especial, le pasó algo que quiero que usted lo guarde en su corazón como la razón
por la cual estar separados del mundo es beneficioso. Y lo que le pasó fue esto. Cuando llegó, el comandante militar de esa prisión era muy cruel y quería quebrarlo emocionalmente y físicamente. Lo mandó a aislación por meses y estaba encerrado y solamente recibía una rodajita de limón con algo de arroz mal cocido y una vela. Totalmente solo. Eso volvería a cualquier persona loco. Pero los hermanos del sitio donde estaba se enteraron de que había un joven preso y se las ingeniaron para enrollar unas hojitas de atalaya y unas hojitas de Biblia dentro de una piedra y tirarlo por un lado del muro. Cuando él salía todas las mañanas a vaciar su vasenilla y todo lo que había hecho de necesidades, pues caminaba por esa zona hasta que un día se encontró uno de estos paquetitos y al revisarlo, pues eso le iluminó el alma. Y él decía que para él eso era como una comida para un hombre hambriento. Unas hojitas solamente. Pero eso no fue lo único que él hizo para reafirmar su deseo de hacer lo correcto. Él se dio cuenta que el piso de terracota en el que estaba, rojo, se manchaba con las gotas de limón. Así que empezó a escribir con gotitas de limón de cada rodaja: el nombre de mi Dios es Jehová. Y después, con los restos de la cera de la vela que le daban, empezó a pulir ese piso. Entonces, cada vez que él prendía su velita en la noche, veía cómo brillaba esa frase: el nombre de mi Dios es Jehová. La felicidad de Fernando con sus paquetitos de alimento espiritual no duró mucho. A las pocas semanas el comandante militar se enteró. Así que cuando regresaba de vaciar su vasenilla y limpiar sus cosas, se lo encontró literalmente bufando en la puerta de la celda. Él cerró los ojos y lo asumió. Descubrieron mi paquetito. Así que entró lo más rápido posible a la celda, se puso en una esquina, se tapó la cara y sus partes con las manos y esperó lo peor, una golpiza que lo podría matar, porque no era la primera vez que pasaba. El comandante militar empezó a decir a gritos: ahora vamos a ver quién te va a salvar. Cuando salió corriendo, ¿se acuerdan cómo estaba el piso? Él lo había encerado. Así que cayó de bruces, de frente, y al abrir los ojos, ¿qué fue lo que leyó? El nombre de mi Dios es Jehová. Eso, él era un hombre sumamente supersticioso. Entonces, en lo que vio eso, se asustó, se puso blanco y salió a gatas de esa celda gritando: Jehová, Jehová. Y más nunca supo Fernando de ese hombre. No lo golpearon y quedó el mayor privilegio que él pudo haber dado: enseñarle a una persona que no cree en nada que el nombre de nuestro Dios es Jehová. Dígame, ¿qué mayor privilegio o qué mayor beneficio hay de mantener una conducta separada del mundo que enseñar con nuestra conducta que el nombre de nuestro Dios es Jehová? Pero ese no es el único aspecto al que nos enfrentamos como cristianos para ser separados del mundo. También está la parte moral. El mundo se encuentra disoluto, dice el bosquejo. Y cuando busqué esa palabra disoluto, entendí de qué se trataba. Esa palabra significa diluir. Como cuando usted agarra algo muy concentrado y le echa mucha agua y se pierde.
el sabor o el olor de lo que tenga. Pues para la gente las normas morales son exactamente eso. En este mundo realmente la gente ya no sabe qué es bueno, qué es malo. Todo es una decisión personal, un estilo de vida alternativo. Si es hombre, mujer, si le gustan los hombres o las mujeres, o los dos al mismo tiempo, o si parece un hombre o una mujer, pues eso tampoco importa. Si le es fiel a su pareja o no, pues eso es un entretenimiento. Es más, ha llegado el punto de algo que pasaba y quizás usted lo vio hace algunos años. Cuando usted veía a un jovencito con un zarcillo en un colegio, ¿qué hacían? Los compañeritos se burlaban de él como hasta no más no poder. Ahora no. Ahora se ponen de a dos y se les ve bonito. El mundo ha perdido su estatus moral. Ya no importa si miente o no. Lo importante es que usted esté feliz con el estilo de vida que escogió. Pero ¿qué piensa Dios al respecto? Vamos a buscarlo en la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice: ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores, los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Sí, eso tiene escrito cerca de 2000 años, pero la norma de Dios hace 2000 años y hoy es la misma. Una persona que es inmoral, que tiene relaciones sexuales fuera del rango matrimonial, que practica la homosexualidad o que la promueve, no es de agrado a los ojos de Dios. No está bien a las normas de Dios. Pero cada día tenemos que lidiar con más cosas, porque quizás conscientemente sabemos que eso está mal. Pero la canción que está de moda dice que no, que felices los cuatro. El punto de vista que tiene Dios sobre la moralidad no cambia. Y cada miembro de la congregación tiene que esforzarse por no dejarse llevar por el espíritu que está gobernando el mundo, por la forma de pensar generalizada. Y sí, mentalmente podremos hacer el ejercicio, pero es un esfuerzo vigoroso que implica eso. De hecho, algunos siervos de Dios no aguantan la presión y terminan equivocándose y caen en la inmoralidad. Muchos de ellos se arrepienten y regresan. Pero las personas preguntan, ¿pero por qué tiene que dejar de ser testigo de Jehová solo por eso? ¿Eso es tan tonto? Pues así piensa la gente en la calle, en el mundo, a diario. Pero para Dios no es tonto. Es más, cualquiera se preguntaría, ¿qué tiene de malo? Pues les quiero contar la historia de una persona que pasó por esta situación y resulta que su historia nos revela por qué mantenerse separado del mundo en la parte moral es lo correcto y cuáles son los beneficios de hacerlo. Él cuenta que él se crió como testigo de Jehová en Washington, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Pero él estaba obsesionado por caerle bien a sus compañeros de clase. Así que rápidamente se metió en problemas de alcohol y, por supuesto, de inmoralidad sexual.
Cuando le dijo a sus amigos, ya yo no quiero ser testigo de Jehová, ellos se lo aplaudieron. Qué bien, saliste de esa mente cuadrada. Se fue de su casa siendo todavía un menor, pero al cabo de un rato se encontró sin trabajo, sin comida y adicto. Así que vendía su cuerpo para poder mantener su vicio, porque ni siquiera tenía un sitio donde vivir. De pronto recapacitó, dejó aquella vida, pidió disculpas a sus padres, a la congregación, y al cabo de un año se le volvió a admitir como testigo de Jehová. Sin embargo, él dice, yo todavía no apreciaba el amor que me tiene Jehová. A pesar de que me había casado con una joven cristiana, al cabo de 2 años ya le había sido infiel. Me dejó y después de hacerlo decidí cambiar de vida. Quería tener una vida mejor. Así que para no hacerle daño a nadie de los que me conocían, me mudé de Washington a la ciudad de San Francisco. Me conseguí un nuevo trabajo, distribuyendo drogas. Todos me conocían, era el tipo de moda, todos me querían. Y sí, usaba mi cuerpo y el sexo para conseguir lo que no conseguía con las drogas. Vivió así por años. Pero en una fiesta, dice él, empezamos a hablar de los acontecimientos mundiales y de cómo todo se estaba dañando. En el grupo que estábamos conversando, yo empecé a hablar, dice él, de la esperanza del reino. Una persona se me quedó mirando y molesto se levantó y me dijo, hipócrita. Y eso le afectó, porque realmente lo era. Él sabía que había una forma de vida mejor que esa, pero se empeñaba por su propio corazón en hacer las cosas al revés. Después de pensarlo, le oré a Jehová después de muchos años. Y esa noche me llamó una tía que no compartía las creencias de mis padres y yo le confesé entre lágrimas que quería volver a ser testigo de Jehová. Ella me creyó, así que me ofreció la oportunidad de irme a vivir con ella. Me alejé de toda esa vida y empecé a asistir al Salón del Reino. Cuando le conté a los ancianos lo que me había pasado, pues me dijeron que no iba a ser fácil, ni que iba a tomar un año el camino de regreso. Lo principal era porque todavía estaba muy atado a las drogas. No podía estar en público sin drogarse. Le tenía miedo a la gente. Aparte de fumarse 3 cajetillas de cigarrillos diarias. Así que dejar esos malos hábitos y aparte el de la inmoralidad iba a tomarle tiempo. Y empezó a trabajar fuertemente en eso. No se dejó vencer. En esos días se sintió muy mal. Él pensaba que eran los efectos de la droga y fue al médico a hacerse unos exámenes. Un mes más tarde, en la congregación, le escriben una carta y le dicen que necesitan hablar con él. Le dan la feliz noticia. Después de años de lucha, lo iban a aceptar de nuevo en la congregación de Jehová. Y él dice, realmente Jehová no permite que uno sea probado más allá de lo que puede soportar. Porque al día siguiente de esa reunión, en la que me dijeron que ya era miembro del cuerpo de esa congregación, me llamó mi médico y me dijo, ya tenemos los resultados de tus exámenes. Lo que tienes es SIDA. Él dice, jóvenes, no se engañen. No crean que por seguir mi mal ejemplo, a ustedes no les va a ir igual. Porque todos dicen, a mí no me va a pasar eso. Vivir en contra de las normas de Dios tiene consecuencias. Pero mucho peor que tener el SIDA es vivir sin el amor y la protección de Jehová
como yo viví tantos años. Y aunque es cierto que probablemente yo no alcance a ver cuándo Jehová destruye este mundo, tengo la certeza de que si lo sigo amando, podré contarles más mi historia. La Biblia lo dice. De Dios uno no se puede mofar, porque lo que esté sembrando, eso es lo que va a cosechar. Vivir diferente al mundo nos protege no solamente en el sentido de enfermedades venéreas, de SIDA o de consecuencias de consumos. También tenemos la amorosa y poderosa mano de Jehová con nosotros. Ese amor y esa protección nos ayuda a vivir cada día. Cuando nos alejamos de sus normas, también nos alejamos de Él y de su amor. Pero hay algo que podemos hacer para demostrar que estamos separados de este mundo. ¿Y qué cosa es? Búsquenlo en su Biblia. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20 dice, así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Sí, esa es como una marca, una protección de que estamos lejos de este mundo. Y no hace falta darle muchas explicaciones. Si usted salió a predicar esta mañana como testigo de Jehová y quizás estaba entregando su invitación, ya desde cuando iba por el andén, ya la persona que lo vio allá en la esquina pasó de cuadra. Entonces decía, pero ¿qué? ¿Huelo mal? No, es que usted huele a muerto. Sí, el apóstol Pablo usó esa ilustración de que olemos a muerto, porque cuando nosotros vamos predicando, al que ama a Dios, usted huele a vida, pero al que está lejos de Dios, usted huele a muerto. Y pasaba. ¿Por qué significa, por qué decimos eso? Porque él en la antigua Roma había visto cómo desfilaban los que triunfaban en una guerra y ellos tiraban una flor muy específica en esos desfiles de victoria. Ese olor significaba vida para todo el que se había salvado en esa guerra, pero significaba muerte para todos los prisioneros de esa guerra. La gente hoy es prisionera del mundo de Satanás. Para ellos no existe otra cosa que no sea lo que tengo ahora y ya. Por eso tengo que disfrutarlo de inmediato. La esperanza de un nuevo mundo mejor para nosotros es alentadora, pero para la gente es una condenación a muerte. Porque para ellos no se sienten que van a hacer lo que pasen más allá y van a disfrutar de nada, porque ellos aman lo que tienen ahora. Así que otra cosa, no. Por eso es que usted ve que tanto cuando se le va a acercar a alguien a decirle, buenos días, vecino, y le dicen es, no, gracias. ¿Por qué? Porque usted no es parte de eso. Pero ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos empeñados en hacer esta obra que Jesús nos mandó? Porque si usted no lo hace, a usted lo cambian. Su forma de pensar se parece a esa. Pero ¿para qué predicar tanto si nadie me escucha? Pues sí, eso es lo que quiere Satanás, que usted lo deje de hacer. Porque ese olor ahora a él le agrada. Dice, oh, este se va a quedar conmigo. Este no va a pasar.
Pero quizás usted diga, pero ¿no es un poco exagerado decirlo de esa manera? O si usted no es testigo de Jehová, no, los testigos de Jehová se les fue la mente. ¿Cómo van a decir algo así? Pues quiero ilustrarle con esta última experiencia, algo que pasó en Ruanda en los años 90. Ruanda se dividió entre Hutus y Tutsis, dos tribus africanas que realmente ellos conocerían la diferencia, porque para uno todos son muy parecidos, pero para ellos sí había diferencia. Entonces los Hutus mataban a los Tutsis y viceversa. Una vez un ejército Tutsi entró en una casa, en una población, matando a todos los Hutus que había. Y les tocó a la casa de unos testigos. Ellos sabían que de ahí no había escapatoria. Así que los pusieron frente a la pared de la casa y les dijeron, den su último deseo. Y el papá dijo, queremos orar. Y todos bajaron la cabeza y empezaron a orar en voz baja, excepto la pequeña Débora. Débora tendría unos 5 o 6 años y empezó a decir en voz en cuello, Jehová, ¿y ahora quién les va a predicar a las personas? Somos los únicos de esta zona. A esos que quieren aprender de ti. Yo quería llegar a ser publicadora. En eso, el padre trata de silenciar a Débora, pero se da cuenta de que los soldados están todos petrificados. Y el que comandaba el pelotón dijo, no, bajen las armas. No podemos matarlos. No a causa de esta niña. Lo que ella ha dicho es verdad. Y se fueron. Qué mayor ejemplo. No solamente salvar su vida, que literalmente pasó, sino que querer salvar la vida de otros ayudó a dar el mayor testimonio que hay. ¿Y cuál es ese? Pues leamos este último texto para que lo recordemos. Queridos hermanos, esta es la mayor razón por la que somos diferentes del mundo. Búsquelo en Romanos, capítulo 8, versículos 35 y después el 38 y el 39. Romanos 8, capítulo 35, versículos 38 y 39 dice, ¿quién va a separarnos del amor del Cristo? Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. El 38 y el 39 dicen, porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas presentes, ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sigue esforzándose, hermano, en ser distinto al mundo, en no obedecer su política, al no seguir su moralidad y al seguir predicando cada día. Si usted es un invitado y nos está conociendo como amigos, dése cuenta de cuál es la mayor bendición de no ser parte de este mundo, que es contar con el amor y la bendición de nuestro Creador, Jehová.